8 de la mañana, 42 minutos. Ya está en estudios de El Espectador el canciller Luis Almagro. Ministro, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo están? Bien, tendrá que estar el jueves en el Parlamento a las 2 de la tarde. Exacto. Fue convocado, en noviembre se votó esta interpelación, recién va ahora. ¿Por qué? Porque no nos pudimos poner de acuerdo con las fechas anteriores. Nosotros hicimos un par de fechas, de propuestas, una para diciembre y otra, la última recuerdo, el 15 de enero. El Parlamento no tenía quórum para recibirnos, la Comisión Permanente para recibirnos esos días, así que fue quedando hasta acá. También ustedes ven que la agenda internacional ha sido bastante extensa y bueno, obviamente que son los momentos en los que estoy en el Uruguay en los que puedo asistir a estas convocatorias. Originalmente estaba convocado para responder sobre Guantánamo, era el tema original, sí. Y el voto de Uruguay para Ruiz Cheruti. Ahora será incluido por Jaime Trobo el tema Irán. Sobre el comentario sobre la convocatoria original. Sí. Muy bien, no había ningún drama al respecto. Nosotros siempre hemos hecho esto de manera muy transparente, lo hemos señalado. La traída de los presos y detenidos ilegales de Guantánamo al Uruguay se basó en la normativa vigente en nuestro país. Puntualmente podíamos manejar dos variables, dos hipótesis. La primera era el Estatuto del Refugiado, que fue el que en definitiva se terminó utilizando con la aprobación por parte de la Comisión de Refugiados, de la CORE, de concederles ese estatuto a la gente que venía de Guantánamo. Y bueno, y quedaba la opción también de la ley de residencias permanentes y pensar la hipótesis de una residencia humanitaria. ¿La figura fue discutida con el gobierno de los Estados Unidos? No fue discutida con ninguno porque simplemente nosotros pusimos claro sobre la mesa y en una nota que dirigía a mi contraparte, los aspectos para que Uruguay pudiera recibirlos eran estos y tenían que ver con la normativa vigente. Simplemente hicimos un detallado informe de lo que era la normativa y las condiciones en las que iban a estar en función de ella. Entonces, ¿qué aspectos tuvieron que ver con la negociación con Estados Unidos por el tema expresos de Guantánamo? Mira, que no es una negociación, o sea, son temas en los cuales tienen que ver con la, tienen que ver con la selección de las personas que vinieron, tienen que ver luego con los trámites administrativos y legislativos internos de los Estados Unidos. Y luego ponernos de acuerdo en una fecha para que llegaran a Uruguay. De eso se trata. De eso se trató. No hay otros detalles de ese acuerdo con Estados Unidos que no pasen por allí. No hubo es que no hubo acuerdo en el sentido de Pero hubo charlas, me imagino. Claro, hubo charlas. Claro, no hubo acuerdo en el sentido formal de acuerdo de decir negociamos un documento, exactamente. Simplemente decimos, nosotros los podemos traer así como refugiados o con una característica de residencia humanitaria. Y podemos recibirlos a partir de tal fecha. ¿Este es un acuerdo entre gobiernos o entre presidentes? No, las conversaciones fueron entre funcionarios de los dos países. Avalados por los gobiernos. Claro, no, funcionarios de gobiernos de los dos países, exactamente. Bien, tengo aquí el comunicado de prensa emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior en respuesta a los trascendidos de prensa de estos días. Y allí, si le parece, señor canciller, vamos punto por punto. Sobre el comunicado que refiere a dos hechos, la aparición de un maletín el 24 de noviembre, a unos 100 metros de la ex sede de la Embajada de Israel, en la calle Boulevard Artigas, y el hallazgo de este artefacto en las inmediaciones de la nueva sede de la representación diplomática en el World Trade Center. El punto 1 menciona que las investigaciones llevadas adelante por el Ministerio del Interior no arrojaron prueba alguna respecto a la participación de un funcionario iraní. Allí uno podría preguntarse, ¿es una investigación cerrada? Pero a continuación viene el punto 2. Indica que la Dirección Nacional de Información e Inteligencia no cuenta con ningún elemento que incrimine a persona alguna en el caso del artefacto en el World Trade Center, y dice más adelante que las investigaciones hasta el momento no han arrojado elementos que comprueben participación iraní en estos hechos. ¿Una investigación abierta entonces?
Es una investigación con las características que tiene que tener la misma, y creo que se hizo muy bien. En primer lugar, todas las reacciones fueron muy eficientes desde un principio, tanto en el caso del World Trade Center como el maletín ubicado en la calle Boulevard Artigas. Estas investigaciones, cuando está vinculada a la seguridad de la embajada de un país amigo, especialmente es necesario tener en cuenta las variables que ese país amigo necesita para garantizarse mejor la seguridad en su embajada. A ver, ¿cómo se entiende eso? Y esto es las propias medidas de seguridad que la embajada de Israel aplica, y posteriormente la apertura a la cooperación con especialistas israelíes para determinar diferentes aspectos en cuanto a los dos dispositivos y en cuanto a las filmaciones disponibles. Bueno, allí me lleva a este punto 3, sobre el incidente del 24 de noviembre, pero esto es tanto la Dirección Nacional de Inteligencia, o el Ministerio del Interior. Allí se actuó eficazmente por parte del Ministerio del Interior, sí, de los servicios de inteligencia. Si usted mira un poco el hallazgo del maletín, entre que se puso y se fue encontrado, demoró 1 minuto y medio. O sea, fue bastante rápido. Y el hallazgo en los entornos del World Trade Center, o sea, que estaban bastante más lejos y fuera del alcance de cámaras incluso, se hizo por parte de perros adiestrados por el Ministerio del Interior. La capacidad de reacción de ese 1 minuto y medio con respecto al maletín, ¿quién la dispuso? Fue entre los servicios de seguridad de la propia embajada y la propia guardia que pone el Ministerio del Interior. O sea, a instancias de un llamado de la embajada, digamos, para clarificarlo. No. A ver, si usted, no. Sí, por eso. Debemos ser muy precisos con ese dato. Claro, pero es gente que hace de la seguridad, vio un elemento sospechoso, lo identifica y en función de que no se sabía exactamente qué era, se da aviso. Era alguien que además estaba en ese momento no estaba desde adentro de la embajada, hubiera sido muy difícil verlo desde ahí, porque había muchas cosas en el camino, incluido un árbol, y de la forma que quedó colocado el maletín era prácticamente imposible, muy difícil verlo desde la embajada. O sea que esos esquemas de patrullaje y reconocimiento, digamos, que se hacen de manera que son inadvertidos en general para la población, logró identificar ese objeto sospechoso. Luego ese maletín no tenía nada. A 100 metros de la embajada. Sí, la distancia que hay desde la embajada hasta la clínica de ojos, que es donde está enfrente el contenedor de basura. El comunicado de la Cancillería expresa específicamente ese metraje de 100 metros. Sí, es aproximadamente ese metraje. Es la embajadora Ben-Ami que cede material de video, luego, a propósito de eso del 24 de noviembre. Mire, cuando se da estas circunstancias, yo estaba en el exterior para variar, llego de Chile, y lo primero que hago es tener una reunión con la Embajada de Israel. No digo un pleno, pero con bastantes funcionarios, en los cuales miramos las filmaciones disponibles y obviamente analizamos cada uno de los aspectos que ¿Y qué le dice en ese momento la embajadora Ben-Ami? ¿Le advierte la presencia de este vehículo, digamos? Sí, es algo que se veía en un automóvil con matrícula diplomática perteneciente a la Embajada de Irán, y la identificación de la persona en función de que uno de los guardias de seguridad uruguayos también había estado cumpliendo funciones antes en la Embajada de Irán, así que conocía a la persona en cuestión. Bien, cuando la embajadora Ben-Ami le muestra ese material, ese video que muestra el vehículo de la Embajada iraní, ¿allí le solicita al gobierno uruguayo que desplace? No me solicita nada. Ella no solicita absolutamente nada. ¿No hay una postura de la embajadora en cuanto a que sería conveniente que este hombre dejara de estar en Uruguay? Para nada. La embajadora no solicitó eso. Eso fue nosotros nos planteamos, porque después también, ustedes lo recordarán, desde prácticamente el 2 de
esto era además de una cosa que tenía muchos componentes, porque si usted ve la fecha 24 de noviembre, sí, a 6 días antes de la segunda vuelta en las elecciones nacionales. Entonces, tuvimos mucho. Pero perdóname la interrupción, ¿había una connotación política? No, pero digo, o sea, había múltiples consideraciones que teníamos que hacer y que una de ellas en pasaba, mi evaluación, sí, algunos de los elementos tenían que ver, obviamente, por ejemplo, con esto, como con otros elementos. Estoy citando uno, podría citar varios otros. Cuando regreso de la cumbre iberoamericana de Veracruz, lo primero que hago es, ese día mismo, regreso madrugada, tengo una reunión con el embajador de Irán, en el cual le hicimos saber estos temas. Y nuestro desagrado con el hecho de que coincidiera un funcionario de su embajada tan cerca de ese lugar cuando específicamente se estaba dando esta circunstancia. Bien. Que el maletín no tenía nada, sí. Bárbaro. Que no existía ningún elemento ahí que pudiera hacer presumir que este maletín fuera sospechoso, muy bien. Sospechoso en el sentido de que pudiera generar o hubiera generado víctimas o pudiera haber explotado, no tenía nada. Tenía, creo, algunos papeles. Ahora, viejos, permítame regresar un minuto antes a esa bien. Consideración de la embajadora. Le muestra el video y allí queda cerrada la conversación, queda cerrada la reunión. Yo ahí digo, empiezo a elaborar alguna de las, pero ahí queda cerrada prácticamente. Analizamos otras variables, otras posibilidades. En ningún momento la salida de este hombre que estaba identificado allí en el video. No, nunca. La Embajada de Israel nunca hizo un planteo ni formal ni informal de que nosotros echáramos o expulsáramos o pidiéramos informalmente que se fuera esta persona. Y allí es donde usted llega a esta adjetivación, a ver si coincide con este comunicado de la Cancillería. Habló de desafortunado e inadmisible. ¿Por qué inadmisible? O sea, hay presunción de culpa. Mire, en estos casos, cuando hay relaciones tan sensibles entre dos países, se da la circunstancia de que esté este maletín puesto ahí, inofensivo el maletín, muy bien, y que casualmente, de acuerdo a la información que nos da el embajador de Irán y lo que un poco se ve en el video, la persona entra con los papeles, supongo una receta a la clínica de ojos y sale. Pero para nosotros lo que se nos puede acusar es de actuar con excesivo celo profesional y curarnos demasiado en salud. Pero creímos que debíamos hacerlo. Pero hay una presunción de culpa, entonces. No presumimos nada. A ver. Porque si yo presumo, yo le digo, mire, si yo presumiera algo, se lo dije también al embajador, la conversación no era en estos términos. O sea, ya el diálogo con la Embajada de Irán era en otros términos. ¿Pero y dónde encaja el concepto inadmisible? El concepto inadmisible es que no se puede admitir que en ese momento justo estuviera ahí el maletín colocado casualmente o no, y el auto de la Embajada de Irán. Para mí no era admisible esta casualidad. Y utilicé esos términos. No es admisible esta casualidad. Y no quiero más casualidades de este tipo. Nunca más. Nunca más tiene que pasar ninguna casualidad de este tipo. Que la Embajada de Irán tiene que tener muy en claro que existen 200.000 ópticas, y le estoy sacando a los pobres clientes a la clínica de ojos, por lo menos, pero que no pueden ir a otro lado, pueden ir a otro lado a atenderse, pueden ir a otro lado a sacarse los Un funcionario de la Embajada de Irán tiene zonas vetadas en Uruguay. No es zonas vetadas. Pero usted me está diciendo eso. Pero yo estoy diciendo que es la casualidad, que se den los dos elementos, porque si él hubiera ido en otro momento que no estaba ese condenado maletín ahí, quizás todo hubiera sido mucho más fácil, como él había ido a la Española 200.000 veces. O sea, el tema era otro. Es la coincidencia de estos dos elementos lo que para nosotros era inadmisible. Si se reiterara algo así en el futuro, dice el comunicado, se dispondría de medidas más severas. Sí. O sea, sin que se esté probando el vínculo, el comunicado señala que la situación era altamente preocupante, como usted acaba de enfatizar. Por eso le comentaba antes, si no existe aquí una presunción de culpa, si no existen zonas prohibidas para el libre tránsito de funcionarios iraníes.
Yo no puedo presumir la culpa ni le puedo vetar la circulación a nadie por ningún lado. Pero establece una sospecha fuerte, potente. Hay que actuar sobre la base del derecho y sobre las variables. Pero yo también tengo que hacerles saber a funcionarios y diplomáticos de otros países cuando una situación directamente o puede ser mal interpretada, puede llevar a una coincidencia que sea desgraciada, puede significar un elemento de enojo entre dos países. Si uno puede actuar con la responsabilidad y la diligencia del buen padre de familia, ¿qué hago yo si soy funcionario? No voy a esa clínica de ojos, voy a otra, punto. Porque evito cualquier sospecha, cualquier mala interpretación o cualquier consideración fortuita que se pueda hacer. Y eso es lo que yo transmito. Pero además tengo que hacerlo porque yo no puedo estar corriendo detrás de las cosas. O sea, yo no puedo hacerme cargo de estar vigilando, eso no es una tarea de relaciones exteriores. Pero sí, que si existen sensibilidades, como son muy notorias entre Irán e Israel, yo tengo que transmitirles, miren, evítense, ya lo tuvimos que hacer antes. Usted recuerda que durante un año prácticamente, creo que en 2011 o 2012, habían elegido los dos países, Irán e Israel, para intercambiar conceptos sobre sus diferencias acá en el Uruguay, en las cuales en cada uno incorporaba los elementos de política interna que más le convenía. Y también los tuvimos que llamar a los dos embajadores y decirles, miren, si ustedes siguen haciendo esto, o sea, de que para los conflictos que pueden haber entre Irán e Israel lo pueden dirimir en Viena, en Naciones Unidas, en Viena, en Ginebra, Naciones Unidas, Nueva York, Naciones Unidas. Acá. Pero acá simplemente ustedes no tienen por qué agitar las aguas de su propia relación en mi país. Tenemos las noticias de las 9 de la mañana, luego seguiremos hablando con el señor canciller Almagro respecto a si conoce los antecedentes de Ahmad Sanad Gol, que fue el funcionario iraní que estuvo participando en la representación diplomática en nuestro país. 9 de la mañana, 6 minutos. ¿No es un gran riesgo tener la embajada de un país como Israel en un edificio de oficinas como antes, frente al Pereira? Pregunta Juan de la Unión. Muy breve, canciller, sobre este aspecto. Se acaban de mudar, se mudaron al World Trade Center, teniendo en cuenta circunstancias y consideraciones de seguridad. Listo, es algo que ellos, una decisión interna de Israel, obviamente. Bueno, ver denuncias en el Parlamento, carpeta 51, esto lo voy a leer más adelante para saber exactamente a qué responde esa cuestión. ¿Ven la chapa del vehículo de la Embajada de Irán a más de 100 metros? ¿Las cámaras no son capaces de ver quién dejó el maletín? Vamos, dice alguien con cierta ironía. Mire, sí. El maletín fue dejado por alguien que pasó en un carro tirado por un caballo. Se detiene, abre el contenedor, saca del contenedor unos cartones, saca el maletín y lo coloca contra el contenedor. Nosotros hemos uno de los pedidos de información que hemos hecho a inteligencia, obviamente al Ministerio del Interior, es la identificación de ese conductor del carro de caballo, y obviamente su interrogatorio para saber quién le dio el maletín, cómo se lo dio, cuáles fueron las circunstancias, y si el maletín era de él y por qué lo dejó ahí en tal caso. Porque hay algo ahí que no coincide. A ver. Saca cartones que valdrán 50 pesos y deja un maletín que debe valer $100. Entonces, si el hombre está haciendo negocio con eso, verdaderamente al siguiente contenedor estaba fundido. Entonces, ahí es donde nosotros hemos pedido... ¿Pero hay un vacío entonces en la investigación? No, mire, o sea, yo no estoy al cargo de la investigación de Pero le están reportando todo el tiempo. Nosotros damos determinadas orientaciones y tampoco no me reportan todo el tiempo, tampoco porque la confidencialidad de la investigación me incluye a mí. Pero para usted, acaba de mencionarlo, para usted es zona oscura eso. Yo pido que se haya dejado un maletín. Que se identifique eso, porque eso nos va a dar
pauta, si está conectado a algo o a nadie, si se sabe algo más de esa persona, si nos puede dar eso es algo que nosotros pedimos. ¿Y no han encontrado entonces al No sé si lo han conductor? encontrado o no, le digo, esto es lo que nosotros pedimos en función de estas consideraciones. La investigación es del Ministerio del Interior y obviamente su reserva incluye también, me incluye a mí, ¿no? O sea que no. Pero incluye muy especialmente su preocupación. Yo puedo pedir cosas, sí. puedo pedir cosas, Eso fue lo que como he pidió. pedido, además, por ejemplo, en un informe reciente dirigido al ministro Bonomi, la protección especial de la Embajada de Israel, de los funcionarios de la Embajada de Israel, de cada uno de ellos, y de actividades de la colectividad judía en el Uruguay. O sea, en todos esos casos creo que tenemos que tener prevención absoluta de lo que pueda pasar. Bien. Y esto son cosas que nosotros hemos pedido al Ministerio del Interior, porque o sea, uno ve, por ejemplo, yo vivía en Escocería de Yauri, por ahí pasaban muchos miembros de la colectividad rumbo a su sinagoga por Yauri. Tenemos que tener precauciones especiales al respecto, porque hay un ambiente de agua agitada por ahí. Ambiente de agua agitada. Tenemos que tener bueno, especial consideración. Me gustaría sobre ese aspecto si las aguas agitadas no provienen también de este tsunami institucional en la República Argentina con el caso Nisman. Esto es mucho antes. O sea, si usted ve fueron eventos de fines de noviembre y una decisión que nosotros tomamos en diciembre, el 10 de diciembre. Entonces, de poner las advertencias que correspondían para estos casos el 10 de y de diciembre. pedir las seguridades que teníamos que pedir para estos casos. ¿Le conformó la fecha del 7 de diciembre como la salida de Ahmed Sanad Gol? Sí, es confirmado que se fue esa fecha. ¿Lo confirmaron? ¿Lo chequearon? Sí. Están todos los trámites en Relaciones Exteriores, con la nota, con la devolución del carnet diplomático, etcétera, etcétera. ¿Conoce los antecedentes de Ahmed Sanad Gol? Algunos, o sea, sé que era la persona de contacto político de la Embajada de Irán, tenía relaciones y reuniones con todos los partidos políticos, el Frente Amplio, la Unión Popular, que ha estado, se ha batido bastante el tema en el último tiempo, blancos y colorados. Era la persona y probablemente una persona, siendo una persona bastante... que la gente describe, yo nunca traté con él, que los integrantes de los partidos políticos, incluso la oposición, lo describen como alguien que era muy afable, entonces probablemente anduviera por ahí llevando y trayendo, pero no era alguien que se ocupaba específicamente de un partido, como ahora, por ejemplo hay embajadas que sí, tienen alguien para las relaciones con el Frente Amplio, otro para las relaciones con el Partido Nacional, otro para las relaciones ahora, con tenía un Colorado. discurso ciertamente radical en algunos momentos, que le llegó a generar comentarios porque decía claramente que era antijudío, entre otras cuestiones. También la había emprendido contra el propio presidente José Mujica. En esos antecedentes, ¿usted no lo instala a este hombre? Mire, todas estas cosas, o sea, nosotros no las podemos manejar más que sobre la base de una denuncia formal de que este comentario se hizo en tal circunstancia. Cada vez que no le llegó ningún comentario. Cada vez que se ha hecho un comentario que que formalmente tiene difusión pública, nosotros tomamos la medida. Ustedes recuerdan cuando, por ejemplo, un embajador de Irán negó el holocausto, nosotros lo llamamos, fue una advertencia muy dura que se le hizo. Entonces, en estos casos, nosotros no nos podemos llevar por habladurías o por rumores. Con rumores uno puede hacer un batido de prensa, ¿no? y con un poquito de café sacar un bracafé con una espuma muy grande, ¿no? de 2 litros, pero no es el trabajo nuestro. ¿A qué se refiere específicamente, canciller? Me refiero al batido permanente de informaciones que no son ni verídicas, ni correctas, ni tienen la interpretación muchas veces adecuada. Cíteme el ejemplo. Mire, en estos casos o en tantos otros, o sea, por ejemplo, en el caso de los, que vamos a entrar después probablemente, de los sirios, hemos estado trabajando sobre información incorrecta casi todo el tiempo. El primer artículo arranca con, del Observador, por ejemplo, arranca con un padre marista fue testigo de tal cosa. O sea, una cosa es información, mal. Claro, una cosa es información incorrecta, otra cosa es batido. Dice usted que con un pequeño sobrecito se puede hacer un gran batido y un café extraordinario. Si usted hay manipulación. Si usted lo ve,
es un entretejido permanente de las mismas cosas sin llegar a ningún lado, sin ninguna cosa que verdaderamente a nosotros nos aporte siquiera un elemento para tomar decisiones. Es algo que verdaderamente uno sigue preguntando y sigue preguntando. ¿Pero qué es? ¿Especulación? ¿Es manipulación? Mire, ¿Hay intencionalidad? Yo hay cosas, ¿no? O sea, usted debe estar más al tanto que yo, que tuve una campaña del Observador de 12 primeras planas para que lo que se llama el periodismo soufflé, ¿no? Un gran globo que se pincha y queda nada. Entonces, cuando empieza esto, y conociendo el periodista a cargo, dije, bueno, vamos a prepararnos para una campaña larga, vamos a contestar al final los elementos que son y poner los puntos sobre las sillas en las cosas y en las prevenciones que hemos hecho. Hará ese trabajo, o sea, toda aquella cuestión informativa que responda a un interés que usted en este momento no advierte, será respondido por la Cancillería. Pero siempre, nosotros, cada cosa que tiene la seriedad correspondiente, nosotros le hacemos el seguimiento correspondiente y para dar las respuestas correspondientes. O sea, le está asignando seriedad, más allá de estos matices. Mire, nosotros en el tema de Irán, más que seriedad, hemos actuado con una capacidad de prevención que creo que no existe sobre la faz de la tierra. Bueno, ¿no? me comprenden las generales de la ley con respecto a los Pereira, por decirlo en esos términos, así que no seré yo el que diga lo que siento hacia ellos como respeto profesional, pero en todo caso, bueno, queda planteada su inquietud del periodismo soufflé, así lo menciona. Sí. Bueno, ya le responderán. No, eso me consta. No, ella me respondió antes de que yo viniera acá. Castro dice, no son zonas vetadas, es sentido común ante los hechos, va un poco en línea con lo que usted decía, no son zonas vetadas en Montevideo de sentido común. Usted actuó entonces con sentido común. Sí, y curarme en salud, o sea, y curar al Uruguay en salud. Entonces, porque esto, mire, o sea, uno tiene, lamentablemente, los antecedentes del terrorismo llegan muy cerca. No, los casos que ocurrieron a comienzos de los 90 de la voladura de la Embajada de Israel en Buenos Aires y la voladura de la AMIA, con todas las víctimas que eso tuvo en cuenta. Con algo que en su momento, en esos comienzos de los 90, se mencionó como una eventual conexión acá en el Uruguay para la realización de esos atentados. Entonces, yo definitivamente no voy a hacer ninguna especulación en ningún caso como este. No estoy a cargo de ninguna investigación, no tengo ninguna fuerza policial, no tengo ninguna fuerza de seguridad. Canciller Almagro, ¿se arrepiente de haberse puesto la pañoleta palestina? El pañuelo, la bufanda. La bufanda. No, para nada. Usted está hablando de curarse en salud, está hablando de la necesidad de ser previsores. Sí. Y hoy transita por todas las redes esa imagen. Usted con la bufanda palestina. Sí, pero también podría transitar, pero eso es obviamente de no interés, el mío con el kipá. O sea, el kipá. Exactamente. Pero ¿se lo puso algún día el kipá? Sí, claro. ¿Y dónde está la foto? Está con el muro, contra el muro del lamento y está por todos lados la foto esa, pero claro, esta otra como que tiene un mejor uso político. El kipá no tiene uso político casi, o sea, no tendría sentido el uso político de eso, porque las 3/4 partes de los políticos uruguayos se lo pusieron. Yo simplemente esos equilibrios espirituales que uno tiene que tener. No se arrepiente de aquel gesto. ¿Cómo no me arrepiento de haberme puesto el kipá tampoco? O sea, y todos estos gestos son de amistad hacia colectividades amigas del Uruguay. Bien, la reacción... los palestinos en el Chuy, o sea, el Comité Central en todo el Uruguay. La reacción de aumentar la vigilancia sobre objetivos israelíes, ¿respondió a la amenaza iraní? No ha habido amenaza iraní, no ha habido nada que podamos decir, como lo dice... Pero usted califica de inadmisible como lo dice el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es muy claro en respecto a su investigación y a los resultados que tiene hasta la fecha de su investigación. Lo mío es otra cosa. Pero se previene sobre una amenaza, canciller. No es sobre una amenaza, prevengo sobre una circunstancia y sobre una situación. Y que a mí no me gustan esas casualidades, punto. Y actúo en función de controlar las mismas y tratar de evitar casualidades que no sean favorables para el Uruguay. Pero ordena que se cumpla con mayor vigilancia. Pero ordeno que se cumpla con mayor vigilancia. Exactamente. Y eso no representa el riesgo, una amenaza latente. Porque si yo le pido a alguien que controle más algo, es porque allí hay una amenaza. No hay una amenaza, pero son hechos raros. Vamos a poner un maletín
al lado de un contenedor de basura, de un tipo que perdió prácticamente $95 en esa jugada. Otro artefacto colocado bastante más lejos y fuera del alcance de cámaras en a 150 metros más o menos, o quizás más del World Trade Center. Entonces, acá hay cosas que no me gustan. Bueno, punto. Entonces pido eso. ¿Se van a formar guetos entre todas las embajadas que haya en este país? No. Ese maletín fue dejado adrede justo ese día y a esa hora, casualidad. Fue justo el día en que el trabajador de la embajada de Irán fue a chequearse la vista. Vamos, dice alguien por acá. Manejaron el conflicto en forma brillante y la prensa está tratando de condenarlos políticamente para crear noticias. Aflojen, dice el Manso de Posadas. Bueno, vivimos en nuestra aldea mirándonos el ombligo, pero estamos insertos en el mundo. ¿Cuántos son los servicios de inteligencia extranjeros que operan en él? A propósito de esa acción, de los servicios, denominados así en términos genéricos, generales, ¿está regulada la actividad de los servicios de inteligencia? Mire, eso es algo que usted debería conversar mejor con el Ministerio del Interior. Yo, por ejemplo, Pero la Cancillería Cancillería no tiene ningún papel en torno a la acción de elementos de inteligencia extranjeros. Puede tenerlo, como en este caso que abrimos la puerta a la cooperación de Israel para que hicieran sus propias investigaciones a los efectos de tener sus propias seguridades. Y eso era un aspecto puntual en el cual nosotros considerábamos relevante que se cooperara. ¿Cuántos funcionarios tiene la Embajada de Irán? Mire, hemos pedido la información, usted me lo preguntaba ahora antes. En su momento habíamos preguntado esto un par de veces durante estos 5 años. Los funcionarios diplomáticos acreditados siempre han estado entre 4 o 5 máximo. Son un poco más con, obviamente, carnets diplomáticos con los integrantes de la familia. ¿Y son motivo de atención diferente? No son motivo de atención diferente. No ha sido para nada motivo de atención diferente. No en lo que refiere a la Cancillería. Hay algo por ahí que se ha repetido de que nosotros, creo que una vez decía nosotros y otra vez decía que el presidente se pidió que por hace un mes y medio que no se agitaran olas respecto al tema Irán. No, es algo que nosotros actuamos puntualmente en este caso, estamos tratando de prevenir obviamente los demás. Espero que todas las variables de seguridad que estemos aplicando den el resultado positivo y favorable que queremos. Hay muchos mensajes a propósito de este tema. Dice, sería buenísimo si el canciller Almagro recomienda también a los funcionarios de la Embajada de Israel no atenderse en clínicas próximas a la Embajada de Irán. Mire, ahí son, también lo recomiendo, y también es para nosotros, sería también perturbador para los iraníes que funcionarios israelíes hicieran eso, pero no consta que lo hagan. Entonces, definitivamente la situación es otra. Canciller, pasamos a esta situación vinculada a los refugiados sirios. ¿Cómo está monitoreando el tema la Cancillería? Mira, es que no es un monitoreo, porque la Cancillería juega un papel en cuanto a la propuesta en sí de traer refugiados, mi visita a los campos de refugiados en Jordania, en la elaboración del esquema de trabajo para la llegada de los mismos. Pero una vez que llegan al país y una vez que la Core les da su estatuto de refugiado, ya nuestro papel queda un poco relativizado y pasa a un tercer o cuarto plano prácticamente, porque definitivamente lo importante son los otros integrantes de la comisión, o sea, Salud Pública, Ministerio del Interior, los asistentes sociales, los psicólogos, la propia institución de derechos humanos, todos ellos son los que en definitiva tienen una acción permanente sobre usted este anunció caso. Aquí mismo en la radio, en El Espectador, que a instancias del artículo periodístico que había aparecido, iniciaría o pediría una investigación especial. No, yo pedí inmediatamente. Yo ese mismo día, ni bien salió la noticia, era algo que también habíamos pedido un seguimiento especial de todos los temas. ¿Y ¿no? por qué?
de todos los temas. Vayamos a la violencia machista. ¿Por qué había necesidad de un seguimiento especial? Porque no es que no era un tema específico ese, ¿no? Pero hubo un rumor una vez. Entonces nosotros preguntamos, o sea, por favor nos informan sobre esto. Nadie sabía nada. Creo que preguntamos otra vez de una manera un poco más informal, tampoco nadie sabía nada. Ese día que entro al Consejo de Ministros, pido también, ya que alguien lo había hablado con el observador, bueno, tendrá el decoro también de contarnos a los que están a cargo contarles a los que están a cargo del programa qué es lo que está pasando. Y nadie sabía nada. Y de nuevo se nos dice exactamente lo mismo, o sea, de que no hay... Y el nadie sabía nada, ¿no es sinónimo muchas veces de miedo? Yo empiezo, pero mire, ¿miedo a qué? Le pregunto. Pero no hay una sensación de decir, quedémonos callados porque... Nosotros hemos tratado de recabar esa información por todos los bienes posibles. Ahora, después que sale el observador, la intentamos recabar de nuevo para ver si la acción que ameritaba la misma. Tampoco tuvimos, o sea, yo recibo en el mismo ese miércoles a la mañana, alrededor de las 9:40, nunca hubo denuncias directas ni de vecinos, ni consta nada en comisaría. En los casos en que por las características pudo haber algún temor, se generaron seguimientos cercanos de policía comunitaria y de asistentes sociales, que era uno de los temas más, simplemente por consideraciones de género y de niñez. ¿Había algo de esto a nivel policial? Usted acaba de advertir que se tenía información respecto a estos incidentes en dependencias policiales. Nosotros, mire, que eso es otra cosa, que se dice que nunca se fue informada la policía. Primero, que el Ministerio del Interior integra la comisión. Segundo, que el Ministerio del Interior ha visitado los maristas durante el periodo que estuvieron ahí. Pero además, en diciembre, cuando se procedió a realojar, se coordinó especialmente una reunión de la Comisión Especial con el Ministerio del Interior a efecto de informar la nueva ubicación de los mismos. Y se pidió apoyo desde los servicios de policía comunitaria por su especial situación de integración a nuestro país y las diferencias culturales o eventuales dificultades de adaptación que pudieran existir. Y eso se pidió en el mes de diciembre. O sea, que esto desde el mes de diciembre es de conocimiento y obviamente que suponemos que así nos ha sido informado, que el Ministerio del Interior movilizó todas sus instancias internas para facilitar este acompañamiento. En este marco es donde se instalan, por ejemplo, declaraciones del presidente de la República, de la senadora Topolansky. ¿Algo se sabía? Dijo la senadora Topolansky. Y el equipo de contención social se reunió con comisario de la Policía Comunitaria para presentarse y quedó a disposición ante cualquier eventualidad. El equipo de contención. Pero yo le digo, o sea, yo también me había llegado el bolazo, digamos, no sé, ese rum, que es una característica... Pero usted es hombre de mundo, sabe que hay una cosa que es bolazo y otra cosa que tiene que ver con connotaciones culturales. Claro, pero acá hay algo que yo hasta hoy, por eso me alegro profundamente que la justicia haya tomado cartas de oficio en el asunto, porque verdaderamente llevar la investigación hasta el final, porque estamos estigmatizando. O sea, hoy no hay ningún testigo, no hay ningún asistente social, no hay ningún psicólogo que haya presenciado o sabido de un caso de... Hoy usted descarta que exista violencia machista entre las familias sirias. No descarto absolutamente nada, porque esto está ahora en una investigación judicial. Y eso para mí es lo ideal en estos casos. Fantástico, y espero que la investigación llegue al máximo y mejor resultado. Yo lo que digo es que preguntado 3 veces, los asistentes sociales, los psicólogos, siempre respondieron exactamente lo mismo. La Policía Comunitaria, además, o sea, el Ministerio del Interior, integra la comisión. Además, visitaron el campo de los maristas. Además, se reunieron el equipo de contención con el Ministerio del Interior, específicamente para darle seguimientos a los temas de adaptación y culturales. Entonces, verdaderamente hemos tomado más prevención en estos casos que en ningún otro caso. Pero ahí está. O sea, todavía hoy, porque usted en este país, Castro, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero acá los sirios, ustedes lo tienen todos en los titulares, sirios golpeadores. No es siquiera uno, ni son 2, son todos, vamos arriba. Y eso es el problema. Acá hay una cosa que es clave y es básica de derechos humanos, pensar en clave de derecho. No le voy a pedir al observador que piense en clave de derecho, demasiado para ellos, demasiado para algunos de sus periodistas poder analizar algo en clave de derechos. Pero acá sí
es que, vamos a poner que se diera el caso y se encontrara finalmente que la justicia pudiera llegar a una conclusión. Ojalá que no, pero vamos a poner que sí. Esto no quiere decir que yo tenga que cambiar mi conceptualización respecto a los programas de refugios. Hay países como Alemania que han recibido 40.000 refugiados sirios, con todos los temas. Cuando los de Naciones Unidas hacen los análisis comparados con lo que pasa en otros países y lo que pasa en Uruguay, dicen, acá no pasó nada. Bueno, pero tenemos que seguir trabajando en clave de derechos para darles las garantías a la gente de poder tener una condición de refugiado. En clave de derechos también se establece claramente el principio de presunción de inocencia. No corrió la misma suerte este iraní, que fue advertido como posible sospechoso. Yo no lo declaré culpable de nada. No lo declaré culpable, ni tampoco lo declaré sospechoso de nada. No lo declaré ni culpable ni sospechoso. Claro, y la embajada de Israel nunca me dijo que era culpable ni que era sospechoso tampoco. Yo lo que dije es que no me gustaba la casualidad y tomé medidas de prevención. No se revirtió la carga de la prueba. No. Bueno. ¿Se va a la OEA? ¿Está totalmente confirmado? No. Mire, tengo hoy contando los votos, así, los votos están. Pero los únicos votos que cuentan son los que se cuentan el día de la elección, y eso es el 18 de marzo. Pero es un hecho, digamos. Usted que transita por ámbitos diplomáticos, parece que se confirmará efectivamente. Mira, o sea, es algo que viene bien. Y yo le doy un esquema básico de votos hasta ahora en confirmación obviamente realizado por los países, y algunos que lo han expresado así, pero que obviamente por ahora no se ha hecho público. En Sudamérica serían 11 votos de 12, en el sistema de integración centroamericana son 5 votos en 8, y en el CARICOM estaríamos llegando a 10 votos en 14. Hay algunos países que se repiten, por eso hay que integran el CARICOM y el SICA, por ejemplo. Pero es un buen esquema porque en este momento nos da mayorías en cada una de las subregiones y los sistemas de integración en el continente. O sea que esto ha venido bien, o sea que ¿Sería una conquista individual o del país? No, ni hablar, que no sería una conquista individual. Mire, pero sí queda claro algo que, mire, yo tuve tantos editoriales que era tan horrible candidato, ¿se acuerda? Y todo lo bueno que eran todos los demás candidatos, y bueno, al final probé que tan mal candidato no era para llegar hasta una instancia de definición con muy buenas posibilidades, por lo menos con muy buenas posibilidades. Y es un logro, es el país. O sea, yo una vez vine acá antes de asumir como canciller al Espectador y yo decía, el país que uno representa en el exterior, el que uno presenta en el exterior, es el país que uno tiene. Si es un país que ha crecido en clave de derecho, con cada vez más derecho para cada vez más gente, si se ha solidificado socialmente, culturalmente, económicamente, políticamente, un país muy estable, uno representa algo muy importante, lleva al exterior algo muy importante, y eso es en definitiva el reconocimiento. Señor Canciller Luis Almagro, le agradezco muy especialmente estos minutos en Radio El Espectador. Muchísimas gracias a ustedes.